Hola Carlos, oye, muy buenas tardes y muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy, darte este espacio y este tiempo para conversar con nosotros y dar un poco lo que es tu perspectiva respecto a lo que es la autoestima. Y Ujú. como para entrar como muy rápidamente, como habitualmente hacemos nosotros en este programa, disculpa, me gustaría preguntarte desde tu perspectiva, desde tu visión profesional, ¿cómo definirías o explicarías la autoestima? Bueno, autoestima es cuánto me valoro, cuánto me reconozco, cuánto me aprecio. ¿M? Em, Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, habla del amor propio, ¿no? Esto de tener amor propio a nivel individual, ¿no? Pero a veces también los grupos tienen o no tienen amor propio, los países tienen o no tienen amor propio. Entonces es un concepto como transversal, ¿no? No solo es una cuestión individual, sino que a veces hasta, ya te digo, las naciones, los países tienen o mucha o poca autoestima. Pero básicamente es esa apreciación de uno mismo, más alta o más baja, ¿no? Y, y que no siempre es igual en todos los aspectos, ¿no? Yo podría con mi pareja tener baja autoestima, pero en mi profesión tener alta autoestima, reconocimiento. Entonces nunca es todo o nada, ¿no? Eh, o te diría, a veces uno se levanta como agrandado, ¿no? Con esta autoestima fuerte, bien, y otras veces dicen, no, uno duda, ¿no? Eh, es como una construcción en algún sentido, ¿no? Que eh, primero nos viene de mamá, de papá, de los hermanos, ¿no? O sea, se va construyendo, uno no nace con autoestima ni alta ni baja, es una construcción que hay que ir haciendo. Por eso a los padres muchas veces hay que decirles, no sean irónicos con sus hijos, no traten de valorarlos, ni los exageren en los elogios, ni los rigoreen tanto con la crítica, ¿no? Entonces, básicamente es eso, es el amor propio que uno se tiene y que, bueno, es una construcción, se puede aprender, eso es la mirada optimista, ¿no? Ok, muy bien, Carlos, y cuéntanos, en tu actividad clínica es habitual que asistan a consultarte personas con problemas de autoestima? Suele ser, sí, común, habitual. em, Personas a veces que se enganchan con el contrario, ¿no? Que sería el narcisismo, ¿no? Freud recurre a ese concepto, él no usa tanto el concepto autoestima, y yo hablo como psicoanalista, aclaremos eso, ¿no? O sea, mi línea teórica es el psicoanálisis, que se basa mucho en las cuestiones inconscientes, ¿no? Entonces, uno podría dar una fachada de como de agrandado, pero en el fondo o en el inconsciente uno se estima poco, ¿no? Entonces, a veces las apariencias engañan, ¿no? Entonces, suelo decir que al consultorio llegan a veces las víctimas de personalidades narcisistas, muy egocéntricas, muy centradas en sí mismos, se miran el ombligo constantemente y todo pasa por sí mismo y por un ego quizás demasiado agrandado, y donde, bueno, los demás tienen que estar al servicio mío, yo saco ventaja, manipulo. ¿No? Esa sería una personalidad narcisista y al consultorio llegan las víctimas de estas personas. ¿Sí? Entonces, nosotros encontramos personas que vienen con la autoestima por el piso porque quizás la pareja, el marido, la esposa o los padres o los hermanos los han tratado mal y no les han permitido construir un buen nivel de autoestima. Entonces ahí llegan a consultorio y uno lo que hace es como, bueno, empoderarlos, ¿no? Reconocerles sus capacidades, no exagerándolas, sino eh, por ahí son personas inteligentes, pero que en lo emocional no se tienen confianza. Entonces uno dice, bueno, pero vos con la capacidad que tenés, con la inteligencia que tenés, tendrías que conseguir un trabajo o estudiar o tener proyectos, ¿no? O sea, muchas veces lo que logramos nos hace mejorar nuestra autoestima, ¿no? Los proyectos.
Entonces sí, suele ser común encontrar, no es que todos los pacientes tienen esos problemas, pero siempre hay que tenerlo como una cuestión a trabajar, cuánto te valorás, cuánto no te valorás, o incluso en los vínculos, ¿no? Con quién te juntás, te reunís, te encontrás, que te sube o te baja la autoestima, ¿no? Porque la autoestima es como un espejo, o sea, es lo que uno siente, pero como reflejo de lo que nos devuelven los demás, ¿no? Hay una cosa ahí de feedback. Muchas veces uno ha crecido en la vida porque alguien confió en uno, ¿no? Y te dicen, mirá, hacé tal cosa, no sé, supervisá un equipo. Y vos decís, no, pero yo nunca lo hice. Bueno, pero vos tenés capacidad, dale, animate, porque si no, uno nunca haría nada por primera vez. ¿Y por qué uno lo hace? Bueno, porque hay otros que confían en uno, a pesar a veces de uno mismo, ¿no? Es paradójico. No, de acuerdo, pero es bien interesante el punto que comentas, porque al parecer es un reflejo, un resumido, un resonar quizás de lo que, cómo uno va resonando en el otro, también lo que a uno se autoproyecta, Claro. de alguna manera se genera un resultado que está muy relacionado, yo siento, al menos como tú lo comentas, con la confianza en uno mismo, así como la confianza que tiene en otros respecto de lo que es uno. Claro, sí, sí. Por eso es tan importante la mirada de los otros, ¿no? Y de las otras, ¿no? De nuestros padres, de nuestros amigos, de nuestros colegas, ¿no? Cuando a uno como profesional, un colega confía en uno, uno le dice, bueno, o a mí me pasa, ¿no? Que alguien me dice, la gente que yo te derivo está contenta con vos. Y bueno, a mí eso me sube la autoestima, porque dice, bueno, más allá de lo que yo crea, el espejo que me están devolviendo pacientes o colegas, bueno, que uno trata de formarse, de seguir estudiando, de trabajar bien, ¿sí? De, de tener mucha empatía, ¿no? Corren tiempos de poca empatía, me parece, ¿no? ¿No? En nuestros pueblos latinoamericanos Mm. está faltando esta cosa quizás amorosa, ¿no? De que la cuestión no es salvarse solo, que uno se salva con los demás, por eso digo la mirada del otro, ¿no? A veces uno atiende pacientes que han sido mirados muy o denigratoriamente, o mirados como enfermos, ¿no? O mirados como locos, o mirados como comparado con el hermano, ¿no? Claro, mirá tu hermano, qué inteligente que es, ¿no? Entonces uno siempre está a la sombra de otro, ¿no? Pasa eso, me parece, con las personas con baja autoestima. No son los preferidos, no son los elegidos, no son los malcriados, ¿no? En un buen sentido, sino que siempre parece que hubo uno que le hizo sombra, otro que le hizo sombra, ¿sí? Entonces llegan al consultorio y uno necesita como, viste, como ponerles una guía y decir, bueno, vamos tutoreando en algún sentido, ¿no? Viste que yo planté un limonero en mi jardín y claro, es nuevito, entonces tiene un tutor, ¿no? Entonces la autoestima se construye así, ¿no? Cuando uno tiene un tutor que lo orienta, ¿no? Lo Mm. que llamaríamos del psicoanálisis la función paterna, ¿no? Que no es que la tenga que hacer un papá, la puede hacer una mamá, la puede hacer una abuela, o sea, no es una cuestión de pantalones, quiero decir, ¿no? Pero bueno, reforzar la autoestima es el cariño que te puede dar, que sería la función materna, y también la función paterna que te orienta, que te hace salir al mundo, que te permite el lenguaje, ¿no? Que rompe un poco esa unidad mamá-bebé, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, ahí es como donde se va construyendo la autoestima, ¿no? Y a veces hay fallas en ese proceso. Y entonces la clínica o la terapia lo que hace es eh, coser un poco esas fallas, ¿no? Esos deterioros que pudo haber, siempre pensando hacia adelante, ¿no? Siempre pensando a futuro, ¿no? Porque a veces al psicoanálisis se le critica, bueno, ¿por qué tanto énfasis en el pasado? Bueno, uno revisa el pasado pensando hacia adelante, hacia el proyecto y hacia el futuro, ¿no? Lo que pasó ya pasó. La buena noticia es que se puede recomponer, se puede reconstruir y se puede reparar.
Oye, Carlos, y pensando precisamente un poco en lo que tú cuentas como fallas, quizás como heridas también, eh, Ujú. eh, para tratar de entender qué es lo que se experimenta, o no tratar de entender, sino también tratar de comunicar, digamos, desde la mirada del especialista, qué es lo que experimenta, cuáles son los síntomas que tienen las personas que sufren problemas de autoestima. Sí, mucha autodesvalorización, ¿no? Yo no sirvo, no me animo, estudio mucho pero después no aplico, no me va a salir bien, ¿para qué lo voy a hacer si no les va a gustar, ¿no? Si eh, acá el domingo próximo es el Día de la Madre, ¿sí? Entonces, un paciente me decía, y yo prefiero darle la plata porque tengo miedo que lo que le compre no le guste. ¿No? Entonces es esa como inseguridad básica, ¿no? Erickson habla de confianza versus desconfianza, ¿no? En la infancia, en un momento de la infancia. Entonces, una desconfianza básica en sus capacidades, en sus saberes, ¿no? Se los ve como indecisos, una indecisión crónica, ¿no? Un perfeccionismo, ¿no? Un perfeccionismo hipercrítico, ¿no? ¿Sabés cuál es el lema del perfeccionista? Dime. El perfeccionista piensa en términos binarios, dice, o es oro o es basura. ¿No? No hay términos medios. Entonces, la persona con baja autoestima esconde un perfeccionismo a ultranza, pero que evita ponerse a prueba, ¿no? Entonces, no compite. No entra en competencia, a veces no rivaliza, a veces le falta cierta agresividad en un buen sentido, ¿no? Que lo haría más activa a la persona, ¿no? Prefieren a veces quedarse pasivamente o no defenderse, serían las personas que sufren bullying, ¿no? Yo le di a una persona, si usted ha sufrido bullying y no lo ha denunciado y no supo defenderse, podemos pensar que su autoestima no fue lo suficientemente alta para enfrentar, defenderse. No me refiero al uso de la violencia, sino, bueno, en muchas escuelas hay bullying, pero bueno, si la persona que recibe el acoso no habla, no denuncia, el bullying no es a la vista y al oído de las autoridades, ¿sí? Generalmente se esconde, pasa en los baños, fue a una cuadra de la escuela, ¿no? Entonces, las autoridades no se enteran. Yo soy docente también, ¿no? Entonces, el bullying es toda una cuestión, ¿no? El acoso escolar o el acoso laboral también, porque son personas que siempre las toman de punto en los trabajos, ¿no? Las toman de punto, quiere decir, las agarran de chivo expiatorio, ¿no? Esa costumbre en las organizaciones de pagar derecho de piso, ¿no? Son a veces expresiones de agarrar a alguien que tiene baja autoestima y aprovecharse, ¿no? Y darle el peor trabajo o hacerle bromas pesadas, ¿no? Burlarse, reírse, porque una cosa es divertirnos, reírnos de un chiste que no se burla de nadie, otra cosa es la burla, el acoso, ¿no? Entonces son muy hipercríticos, ¿no? Y como son tan hipercríticos, pero eso es algo de su, ¿no? No se animan a hacer una comida porque dicen, no le va a gustar, ¿no? Y cuando la hacen y al otro le gusta, tampoco le creen, ¿viste? Es como si fuera una, ¿no? Una certeza de que, bueno, de que ellos no pueden hacer algo rico o diseñar una buena página web, o, ¿no? Es como una firmeza y una autoafirmación en la denigración, porque en el origen de la persona con baja autoestima hay una cosa denigratoria. Alguien los ha denigrado o hecho bullying o maltratado o no haber sido el preferido, ¿no? O sea, siempre rastreando un poco se encuentran estas cuestiones de ir a la causa, porque si uno no encuentra la causa no resuelve, ¿no? Carlos, mira, me gustaría preguntar y tomarme un poco de tus palabras, porque normalmente, yo creo que en general ocurre que tendemos a asociar problemas de autoestima precisamente con baja autoestima. Entonces, Ujú, me gustaría preguntarte en tu opinión si también personas que quizás no tengan baja autoestima, tal vez exceso de la misma, si eso ujú. también implica un problema.
Sí, sí, porque una cosa es tener alta autoestima y otra cosa es ser soberbio o ser manipulador, ¿no? Lo que yo te decía, las personalidades narcisistas, ¿no? Que, que se sienten superiores o que el mundo les debe algo, ¿no? También esto tiene su causa y su origen. Nadie es como es, nadie nace ni con alta ni con baja autoestima y tampoco nadie nace narcisista, como nadie nace para sufrir bullying o para provocarlo, ¿no? O sea, todo es social, somos seres sociales y bueno, en los primeros años se va construyendo el psiquismo y las características de personalidad, ¿no? A veces hay personalidades muy con neurosis de carácter, te diría, ¿no? Bueno, yo soy así y que el mundo me acepte, ¿no? Yo no pienso cambiar, ¿no? Entonces juega acá el tema de las estructuras de personalidad, si sienten o no angustia, ¿no? Porque uno va al consultorio cuando hay cierta angustia o cierto monto de angustia que no puede manejar, ¿no? Las personas a veces con exceso de autoestima, pero ya en un sentido narcisista, ¿no? Narcisista quiero decir, es el mito, viste, de Narciso que se ahoga en el agua por mirarse y enamorarse de su propia imagen, ¿no? De ahí viene la palabra narcisismo del mito de Narciso, ¿no? El mito griego, ¿no? Que termina ahogado por enamorarse de sí mismo, ¿no? Entonces, las personas muy enamoradas de sí mismas, bueno, utilizan, se enganchan con personas con baja autoestima, ¿no? Eh, un tema muy penoso es el abuso sexual infantil, ¿sí? La persona abusadora, el pedófilo, la pedófila, ¿no? No eligen a cualquier persona. La víctima de abuso sexual, por lo general, tiene baja autoestima. O sea que el que va a abusar, o mismo la persona violenta, si querés llevarlo a un nivel un poco más bajo, que tampoco es saludable, no elige cualquier víctima porque no cualquier persona se deja violentar, se deja golpear o se deja asesinar en el caso de los femicidios, ¿no? En general, el victimario y la víctima están como formando parte del mismo sistema, ¿no? Uno para violentar, ¿no? Freud lo llamaría en términos de sadomasoquismo, ¿no? Para que haya sadomasoquismo, tiene que haber alguien que disfrute con el dolor ajeno, pero tiene que haber también alguien que disfrute con el displacer, ¿no? Que uno dice, pero eso no tiene lógica, ¿cómo va a haber gente que goce con el displacer? Bueno, sí, sí, esto pasa, y nos pasa cotidianamente, ¿no? Que muchas veces hacemos cosas que en vez de hacernos felices nos hacen sufrir, ¿no? Porque hay un inconsciente que te manda eso, ¿no? Este, y hay, volviendo al tema de la autoestima, eh, este rigor, esta exigencia así muy rigorista, está en una parte del psiquismo que Freud llama super yo, ¿no? Que es una herencia de los padres. Y este super yo tiene dos caras, tiene una cara bondadosa, ¿no? Que es lo que te hace ético, moral, lo que uno cuenta como valores, lo que está bien, lo que está mal, pero también tiene una cara cruel y sádica que te manda a sufrir, ¿no? Que es esta hiperexigencia que yo te digo de que si no haces las cosas de 10, ¿no? Parece que no sirvieran, ¿no? Y a veces uno ve padres que va el chico, la chica contenta, me saqué un 9 y los demás se sacaron todos 4. Entonces el padre o la madre dice, ¿y en qué te equivocaste? ¿No? En vez de ver el 9 ven el uno que le falta, ¿no? Y otra característica entonces es pesimismo, ¿no? La persona con baja autoestima es pesimista, ¿no? Pero ese pesimismo ¿no? Que no lo ayuda, que no le sirve, ¿no? A veces es preferible un optimismo inteligente, ¿sí? Que un pesimismo ultranza, pero porque es más saludable, no por una cuestión moral.
¿no? Porque parece que uno dice pesimismo, optimismo, está hablando en términos morales. No, es mucho más saludable si vos te tenés que operar de algo, que lo tomes en forma optimista, que pienses que te vas a quedar en la operación, ¿no? Más allá de los resultados finales, como vos afrontes, ¿no? Una situación de mucho estrés o de agresión médica, etcétera, etcétera, bueno, importa vos cómo lo enfrentes, ¿no? Entonces, Mm. la persona con baja autoestima generalmente es pesimista. Si hay un vaso medio vacío y medio lleno, siempre ve lo que falta, ¿no? Entonces, volviendo al ejemplo del padre, le pregunta en qué te equivocaste. Pero si el niño o la niña se hubieran sacado un 10, en vez de felicitarlo, dicen, bueno, esa es tu obligación. No, de acuerdo, ¿Entendés? de acuerdo. Oye, Eso en Carlos, y la ahora que hemos... crianza es malísimo. No, pero pasa, no, sí, 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 claro. relata muy bien, digamos, ciertos eventos que todos hemos visto, quizás vivido incluso. Sí, Mira, sí. Carlos, ahora que hemos visto un poco la tensión y esta diferencia que yo creo que nos has mostrado muy nítidamente entre la baja autoestima y el narcisismo, me Ujú. gustaría preguntarte desde tu perspectiva profesional, ¿qué sería entonces tener una autoestima adecuada? Sería una valoración objetiva, si fuera posible, ¿no? De las capacidades, ¿no? Porque si uno se para en la impotencia, ¿no? En la baja autoestima, dice, no puedo nada, ¿no? Si uno se va al otro polo, que es la omnipotencia, yo puedo todo, como si fuera Dios, Narciso se ahoga en el agua finalmente. No podía, con esa omnipotencia lo terminó de matar, digamos, ¿no? Entonces, la omnipotencia tampoco es que uno puede con todo. Entonces, la autoestima adecuada sería, bueno, la que te permita usar tus capacidades y posibilidades, ni en más ni en menos, ¿no? Y siempre pensando que, bueno, que uno puede mejorar, ¿no? Entonces, es muy difícil sobre uno mismo ser objetivo, ¿no? Este, pero sería un análisis crítico, objetivo, razonable, si fuera posible, de qué puedo y qué no puedo, ¿no? En otros términos sería qué está dentro de mi influencia y qué no, que es otro círculo más amplio que es la preocupación, ¿no? Este, entonces, bueno, nuestros países están en elecciones. Ha habido elecciones en Chile, hay elecciones en Brasil, ¿no? Entonces, bueno, ahí, bueno, se miden fuerzas, ¿no? Y siempre pensando en mejorar, pero bueno, siempre hay tensiones, ¿no? Entre la baja autoestima, la alta autoestima o algo más equilibrado, bueno, uno siempre trata de que la persona no se pare del lado pesimista, que sería la impotencia, no se vaya al otro extremo de creerse omnipotente y que puede todo, y en el medio de la in y la omni está la potencia, ¿no? Potencia de lo que uno puede hacer, ¿no? Entonces, que gane Boric, que gane Lula, que gane Bolsonaro, está en la preocupación, pero no está en la influencia, ¿no? Ni vos ni yo tenemos ahí ninguna influencia, ¿no? O sea, todos tenemos un voto. Esa es nuestra mínima influencia, ¿no? Y no es que lo que pasa en cada país, en el tuyo, en el mío, en Brasil, no nos preocupa. Pero como no tenemos influencia, lo mejor sería poner la energía donde uno puede influir, ¿no? Por ejemplo, vos y yo estamos acá, esto después se publica y bueno, tendremos cierta influencia. A veces tenemos la rara felicidad, digamos, de ver en cuánto pudimos influir, ¿no? Digo, porque no siempre, uno siempre está haciendo cosas, pero no siempre tiene la posibilidad de comprobar que dejó una huella, que un consejo que dio sirvió, ¿no? Pero a veces ocurre que uno dice, mira, esto que dije en tal lado hace tantos años fructificó en esto otro, ¿no? Me parece bien, O bien interesante lo que comentas, como un poco la idea de gravitación dentro del exacto. ámbito de acción dentro que es propio del dominio de uno, digamos, no, Ujú. no distinto de eso y que a veces, como tú bien dices, puede ser una felicidad importante, quizás no tanto por el impacto en cantidades, pero sí quizás generó algo importante en el otro y eso para uno es una recompensa.
Más o menos. exactamente. Sí, sí, y los psicólogos, bueno, podemos influir, podemos tener mucha influencia, no solo a nivel clínica, a nivel paciente, sino dando charlas, ¿no? Yendo a escuelas, hablando con padres, hablando de la crianza, haciendo escuelas de padres, ¿viste? O sea, hay tantas cosas que yo soy especialista en educación sexual, he trabajado mucho lo que acá llamamos la ESI, la educación sexual integral. Bueno, hay mucho para hacer, hay tanto campo en la psicología, ¿no? Donde uno puede influir positivamente, ¿no? Que no está en nuestras biografías, ¿no? Hablar de educación sexual integral en Argentina es del año 2006, no hace tanto, ¿no? Y sin embargo ha costado mucho. Supongo que en Chile también, ¿no? Van un Eh, poco más adelantados, yo pero creo que estemos en un pie muy diferente, la verdad. Y a mí me parece que de hecho, al menos como estado basal, me parece que Argentina en general era más avanzado, digamos, y eso Chile de alguna manera ha ido vinculándose con otros convenios que han ido permitiendo abrirse, pero con mucho conflicto. El tema sexual ujú, también acá es un tema mm, eh, difícil, digamos, desde la perspectiva de la enseñanza en los colegios. Sí, sí, un mm. tema complejo. Pero muy necesario, ¿no? Porque bueno, ahora hay como mucha exposición, mucha cosa, ¿no? Ves las chicas, ¿no? O los varones, ¿no? En poses, siempre tirando besitos, qué sé yo, ¿no? Acá hablamos ahora mucho del consentimiento, ¿no? Esta cosa de que, ojo, que no, esto no es cuestión de violentar, de forzar, ¿no? Tenemos que estar de acuerdo. Pero bueno, hay tanto campo, ¿no? Donde uno, y nosotros en Argentina usamos una expresión, no gastar pólvora en chimango. Ok, claro. ¿No? ¿Qué quiere decir? Bueno, no es que no le preocupe ese círculo amplio, pero si usted no tiene influencia, no ponga la energía ahí, porque la va a malgastar y uno no tiene una energía, así como uno no tiene una autoestima para tirar al techo, tampoco uno tiene una energía ilimitada. ¿No? Entonces uno puede lo que puede. Entonces, en eso que uno puede y puede influenciar, bueno, poner la energía ahí va a ser más productivo que dilapidarla o perderla a veces en batallas que quizás no valga la pena dar y a veces es preferible tener paz que tener razón. Oye, absolutamente. Mira, hay un tema que salió recurrentemente en lo que tú nos comentabas y que tiene que ver con la siguiente pregunta, que tiene que ver con los espacios de mejora. ¿De qué manera ves tú que nosotros pudiéramos mejorar nuestra autoestima? Me parece que en este momento que hay mucha depresión, ¿sí? Venimos saliendo de una pandemia. David Nacio, un argentino que vive en París, psicólogo, creo que psiquiatra también, habla de una depresión COVID, ¿no? Entonces, Enrique Pichón Rivier, el padre de la psicología social en Argentina, fundador de la APA, de la Asociación Psicoanalítica Argentina, habla mucho de que la forma de salir de la depresión es a través de proyectos, ¿no? Entonces son los proyectos los que nos permiten elaborar ansiedades depresivas, ¿no? También ansiedades paranoides, ¿no? De perder lo nuevo, lo que tiene que ver con la resistencia al cambio. Entonces, la manera de aumentar la autoestima es teniendo vínculos saludables, teniendo vínculos que confíen en nosotros, que nos hagan crecer, que uno pueda estudiar, desarrollarse, tener buenos vínculos, ¿no? La palabra pacifica, ¿no? Estamos en un momento, bueno, acá casi asesinan a nuestra vicepresidenta, ¿no? Entonces uno dice, qué cosa esto de que recurrir a las armas en vez de a las palabras, ¿no? Pareciera que no podemos, bueno, todo lo que pasó en Chile, ¿no? La revuelta, todo eso habla de, estamos en el medio de una guerra entre Rusia y Ucrania, nada menos, ¿no? O sea, digo, el contexto estaba poco favorable, ¿no? Eh, a que la palabra pacifique. ¿No? Entonces, me parece que la forma de salir de una baja autoestima, bueno, es esto, se habla mucho ahora de las personas tóxicas, ¿viste? Bueno, ¿qué es una persona tóxica? Bueno, es una persona que te transmite su mala onda, su violencia, ¿no? Entonces, eh,
no es que el mundo se divide en tóxicos y no tóxicos, es el vínculo, es el entre, ¿no? Entre vos y yo puede haber una buena relación o puede haber una relación tóxica, ¿no? Y vos por ahí con otras personas no es que vas a ser tóxico con todo el mundo, ¿no? Pues si no, nos dedicaríamos a matar tóxicos y ya se arreglaría el problema. Entonces, digo, sí, la importancia de los vínculos, la importancia de los proyectos, la importancia del crecimiento, de desarrollar cierta agresividad necesaria, ¿no? Porque la agresividad no es violencia, ¿no? No sé, para comer hay que masticar los alimentos. Si vos decís, ay, pobre lechuguita, bueno, no comes nada. Entonces, bueno, porque también me parece que la baja autoestima te lleva a la pasividad, a no hacer, ¿no? A la inactividad. Y la pasividad siempre nos deja perdiendo, ¿no? O sea, tenemos que ser activos, lo cual no quiere decir violentos, no, activos, ¿no? Y bueno, y donde hay violencia, tratar de poner palabras, que es con lo que trabajamos los psicólogos. Nuestra herramienta de trabajo es la palabra. El psicoanálisis es una cura por la palabra. El gran descubrimiento de Freud, que era médico, no fue te doy una pastilla y te curo, no. Si la cuestión es del orden de lo psicológico, y no digo que a veces los psiquiatras no tengan que intervenir, uno muchas veces le dice a la persona con ataque de pánico, con depresión, con ansiedad, etcétera, che, consulta a un psiquiatra y trabajamos en equipo, ¿no? Pero bueno, la pastilla de subir la autoestima todavía no la inventaron. Entonces, es por vía de la palabra, no queda otra. Y si la persona necesita medicación, bueno, la tomará un tiempo, ¿no? Para que pueda seguir hablando, porque me parece que esto, ¿no? Proyectos, vínculos, palabras, va un poco por ahí la cosa sin que sea mágico, obviamente, ¿no? Son temas complejos, ¿no? Esto no se puede simplificar, ¿no? Porque hablando así parece que fuera fácil, ¿no? Y es No, un trabajo. absolutamente. Sí, un tema que siempre aparece de manera recurrente en la conversación entre los psicólogos está el tema de que es un proceso, de que no existen remedios mágicos y pastillas fantásticas que de alguna manera nos saquen de la situación de incomodidad que la gran parte o la gran mayoría de los psicólogos, digamos, tiene que ver día a día en sus consultas. Agradezco mucho, la verdad, el No, tiempo, por la nada. disposición. Un abrazo a la distancia, fue muy entretenido estar conversando contigo y espero que todo el mundo también lo disfrute como yo. Bueno, Eduardo, el agradecido soy yo también. Muchas gracias. No faltará oportunidad de que podamos encontrarnos cordillera de por medio. Eso, Un abrazo. un abrazo.